Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos amigos de Ciudad Cannabis y Moto Radio. Vamos en esta oportunidad a continuar con nuestro ciclo de conversatorios y vamos nuevamente hasta Bogotá, Colombia, donde vamos a estar conversando con la doctora Paola Cubillos, graduada en Medicina Integrativa en la Universidad del Rosario de Colombia y con posgrado en Canadá. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Bien, queremos hablar porque tienen a través y con alianza, colaboración con la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial, pues una conferencia sobre medicina y cannabis. Y quisiéramos que pues, nos ampliara un poco más el detalle sobre esta conferencia. En realidad, el evento que estamos planeando en conjunto con la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial es un acercamiento más entre el gremio médico y los industriales. Nos hemos dado cuenta desde el punto de vista médico que existen grandes brechas de comunicación entre los industriales del cannabis medicinal y el gremio médico, en saber cuáles son sus expectativas con respecto a la evidencia clínica, a la aplicación de los cannabinoides en el contexto clínico. Entonces creemos que este es un espacio que va a ser muy enriquecedor para todos, para que podamos tratar de abordar estos temas que parecen separarnos tanto y para encontrar áreas de trabajo comunes entre las dos partes que son altamente importantes para avanzar la industria del cannabis medicinal en Colombia y en el resto de Latinoamérica. Sí, es decir, que principalmente va dirigido hacia el gremio médico para que pueda un poco entender, ellos puedan entender mejor cómo pueden aplicar el cannabis para conseguir soluciones en algunos de los problemas de los pacientes, ¿es así? Yo diría que para ambos grupos. La idea es traer a tantas personas que estén interesadas en avanzar este tema en conjunto como sea posible. Mi charla no va a radicar en los aspectos científicos o clínicos del cannabis medicinal como tal, sino poder explicarle a los industriales qué es lo que han pensado los médicos hasta el momento con respecto al uso del cannabis en el ámbito clínico, cuáles son sus necesidades de investigación, qué piensan, cuáles son sus temores, cuáles son sus barreras, y para que poco a poco encontremos unas respuestas a estos interrogantes que todavía tenemos, a pesar de que Colombia lleva ya 4 años con la legislación de cannabis medicinal. Apenas hasta ahora están empezando a salir los productos al mercado y todavía existen muchas dudas con respecto a dónde lo debemos aplicar, en qué pacientes debemos aplicarlos, y mi interés específico es que los industriales entiendan cómo piensan los médicos con respecto al cannabis medicinal. Sí, exacto. Y, por ejemplo, pues entendemos que el cannabis medicinal, pues, o que el cannabis en general, o la planta de cannabis, tiene diferentes componentes, pero 2 principales, que es el cannabidiol, CBD, y el tetrahidrocannabinol, que es el THC, uno con efecto psicoactivo y otro sin efecto psicoactivo, y que ambos pueden actuar por separado, pero también en conjunto. Entonces, no es tan sencillo, pero sí es importante que pues, los médicos en general que tienen poca o cero conocimiento sobre esta materia, pues empiecen a ver el cannabis como una alternativa, y también los pacientes pues puedan, o no pacientes, sino pueden tener conocidos que sufren de algún trastorno, que el cannabis les puede ayudar. Entonces, es así, ¿cierto? Son los 2 componentes y actúan por separado y en conjunto. Sí, a grosso modo esa es la manera como actuaría farmacológicamente los derivados del cannabis medicinal. Existen muchísimos más, existen mucho más cannabinoides como tal, como los conocemos, que son las sustancias que tienen actividad farmacológica dentro de las plantas del cannabis. Los 2 más conocidos, como bien lo apuntas tú, es el THC y el CBD. Tenemos algunos indicios que actúan muy bien en conjunto para algunas condiciones clínicas. Para otras condiciones clínicas ya hemos dilucidado que el uso exclusivo del cannabidiol, por ejemplo, es ideal. Y poco a poco, pues la idea de no solamente nuestra asociación, la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal, es de impulsar una educación hacia los médicos que esté basada en la evidencia, con principios científicos muy rigurosos, para que le estemos dando a los médicos las herramientas que ellos necesitan para sentirse cómodos y confiados en el uso o la implementación clínica del cannabis en sus consultorios o eventualmente en los hospitales, ¿por qué no? Entonces, la idea de la asociación es
prestar educación básicamente que sea del mejor rigor científico, del mejor rigor académico. Creemos que mediante una información que esté neutra, que esté basada en los principios científicos más altos, es así como vamos a lograr la penetración de los cannabinoides como una alternativa terapéutica viable para un cierto tipo de pacientes, y de la misma manera va a ser así sostenible en el tiempo. Sí, y por ejemplo, conocemos y tenemos muchos testimonios de personas que con el uso del CBD pues han logrado, digamos, paliar de algún modo algunas carencias de salud que son comunes, como el estrés, la ansiedad, también pues el dolor crónico, problemas, trastornos de sueño, pero también pues se utiliza de hecho para enfermedades un poco más complejas, o para tratamientos de enfermedades más complejas como tratamientos oncológicos, como temas también de glaucoma o epilepsia refractaria. Y también, pues yo estuve hace un par de años en Medellín, en Expo Medewit, y allí tuve la oportunidad de escuchar una de sus charlas. Y también hablaba usted allí sobre el estrés postraumático. Así es. Y nos podía explicar un poquito, a grosso modo, sobre este problema y cómo ayuda realmente el cannabis en esta situación. Claro, allí hay un par de precisiones que hacer antes de que entremos ya en materia del estrés postraumático. Definitivamente el cannabidiol, al ser una molécula que no se considera que tiene un potencial intoxicante, y intoxicante quiero decir que no ocasiona la sensación de euforia que causaría el THC, por ejemplo, está sometida a menos fiscalizaciones o a menos trabas regulatorias como estaría un compuesto que esté alto en THC. Sin embargo, el cannabidiol es una molécula de la que conocemos muy poco, desde hace muy poco tiempo en realidad, y es una molécula muy compleja farmacológicamente, que tiene un efecto muy amplio y en realidad no se conoce mucho todavía aún. Tiene unos potenciales farmacológicos muy grandes, pero comprobados sus efectos clínicos ya mediante los estudios rigurosos que debemos esperar para la aprobación de un medicamento. Por ejemplo, lo que ocurrió con el Epidiolex en los Estados Unidos, solamente tiene una indicación, que es la epilepsia de difícil manejo, de difícil control en los niños que tienen síndromes de Dravet y Lennox-Gastaut. Sin embargo, hay muchas personas que reportan, como bien lo dices tú, efectos anecdóticos con el uso del CBD. Sin embargo, ahí me toca hacer la aclaración, la molécula que ha sido más estudiada desde el punto de vista clínico para hacer la paliación de síntomas de dolor crónico, por ejemplo, para hacer tratamiento de espasticidad por esclerosis múltiple, esas moléculas que tienen un mayor efecto es la molécula del THC, el tetrahidrocannabinol. Entonces es cuestión de que los médicos aprendamos a diferenciar cuáles son las propiedades farmacológicas que tienen los dos compuestos y los dos compuestos por separado y en conjunto para proporcionar un mejor alivio a los síntomas que estemos buscando tratar con los pacientes. Específicamente en lo que refiere al estrés postraumático, el estrés postraumático es una condición pues que ocasiona una pérdida de la calidad de vida de muchas de las personas que la sufren. Pues tenemos una gran problemática con esta situación en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo. Las personas que vienen después de la guerra vienen con una serie de síntomas psiquiátricos y emocionales que son generalmente difíciles de tratar. Y lo que se ha visto es que generalmente estas personas buscan automedicarse con cannabis que es generalmente cannabis de origen ilegal, y cannabis que generalmente tiene altas concentraciones de THC. En esas circunstancias se han reportado que algunas personas que usan el cannabis pueden lograr una mejoría de sus síntomas clínicos, pero esto no es en todas las personas y no es con todas las preparaciones de cannabis medicinal. Sabemos, nosotros, cada ser humano tiene un sistema endógeno que se llama el sistema endocannabinoide, que es más o menos análogo al sistema de los opioides endógenos que tenemos, y mediante el estudio en modelos animales y en seres humanos se ha determinado que existen algunas alteraciones en el sistema endocannabinoide en personas que tienen estrés postraumático, por lo cual nos lleva a pensar que es posible intentar tratar a estas personas con los cannabinoides que vienen de las plantas, pero esta educación o esta investigación está en unos procesos muy incipientes todavía.
Apenas están empezando a hacer los ensayos clínicos que nos pueden mostrar de manera anecdótica, como tú bien lo refieres, hay personas que han demostrado algunos efectos de los cannabinoides positivos, pero todavía la visión de que el cannabis sea útil para esa condición todavía no la tenemos muy clara. Entonces es cuestión de invertir en la investigación y seguir indagando un poco más cuáles son los tipos de cannabis que beneficiarían a estas personas, es alto en THC, es alto en CBD, cuál es el desenlace de las personas que usan cannabis como automedicación para ese tipo de problemas. Todavía tenemos muchas preguntas al respecto y pues de la mano de la investigación vamos a resolverlas. Y precisamente ese tema que comentaba de que no todos los cannabis o variedades o cepas actúan de la misma manera en diferentes personas, ¿no? En la misma persona, diferentes personas, digamos, y la dosificación también es algo que es diferente en cada individuo, ¿no? Así es. Como los otros medicamentos, ¿no? Porque, así es. por diferentes factores. Entonces, eso también es parte de que los médicos, y en esto lo importante de este tipo de conferencias que se va a dar el próximo jueves, para que empiecen a entender mejor que el tema es complejo, que sí puede haber soluciones, pero que no es tan sencillo, ¿no? Porque falta investigación, porque ha sido, digamos, aunque se conocía desde antes el componente que usted menciona, el THC, pero por las mismas restricciones no se había podido investigar como se está comenzando a hacer ahora, ya que en Canadá, en 33 estados dentro de los Estados Unidos y en Uruguay, pues es legal el uso del cannabis medicinal, entonces pues permite que haya más investigación, es esto así. Y yo creo que esa es una de las responsabilidades si tú estás esperando que esta conversación la escuchen legisladores y reguladores a nivel latinoamericano. Es muy importante que se lleven la idea que al regular o al hacer legal el acceso al cannabis para uso médico y científico, esto viene también con una responsabilidad muy grande de asignar los recursos para apoyar precisamente el tipo de investigación, no solamente que los médicos esperáramos, sino que también que los pacientes se merecen tener para poder tomar decisiones informadas con respecto a un tratamiento. De cierta manera es un poco injusto para los pacientes enfrentarse a la posibilidad de usar cannabis medicinal cuando desconocemos tanto de él, cosa que no sucede con los otros fármacos, por ejemplo. Los otros fármacos vienen con un respaldo científico muy grande al momento en que puedan ser expendidos o vendidos en una droguería para el tratamiento de X o Y condición clínica. El cannabis medicinal ha ocurrido lo contrario. Ha ocurrido que se ha legalizado en ciertos países o en ciertas jurisdicciones a raíz de los movimientos de los pacientes, los que reportan y los que exigen que se les dé acceso a una sustancia regulada, a una sustancia segura, pero con respecto a la efectividad, y hay muchas de las preguntas que todavía existen con respecto a los desenlaces clínicos que puedan tener las personas cuando usan cannabis, todavía hay mucho que desconocemos. Entonces el mensaje sí debería ser para los reguladores, hay que invertir a la par como se invierte en la creación de los modelos regulatorios, en la creación de los institutos para que reciban la documentación, para que procesen la documentación, también se deben apersonar o se deben encargar de destinar los recursos necesarios para avanzar en la investigación clínica, en la investigación preclínica también, en la investigación agronómica, muchos tipos de desarrollos que pueden existir a partir de esta planta que ya está entrando poco a poco en la legalidad. Sí, bueno, sin duda que va a ser pues muy nutritiva esta charla, esta conferencia, estaremos conectados el próximo jueves. Esto va a ser a través de YouTube, creo, ¿no? YouTube Live. Y a las 9 de la mañana, hora de Colombia, si mal no recuerdo, ¿no? Así es. Bueno, pues gracias, doctora, nuevamente. Esperemos que pues sea pues muy exitosa esa conferencia. Por aquí tendrán nuestros micrófonos y nuestras plataformas abiertas para interactuar y para tenerlos nuevamente cuando la oportunidad así lo amerite.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, los esperamos a todos. Quiero dejar para el espacio del jueves una amplia posibilidad de responder preguntas para que tengamos un debate interesante, porque la idea es traer tantos puntos de vista como sea posible y posiblemente generar unos puntos de acción para que en conjunto entre el gremio médico y el gremio industrial encontremos respuestas a muchas de estas preguntas que tenemos todavía sobre los aspectos prácticos ya de la implementación de las leyes de cannabis medicinal en nuestro país. Muy bien, gracias doctora nuevamente y estaremos pendientes del próximo jueves de esta conferencia. Queremos también, antes de despedir este conversatorio, también agradecer a César Díaz de la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial. Bueno, listo, estamos pendientes, digamos, muy interesantes y muchas cosas. La semana pasada el gobierno nacional decidió considerar el cannabis medicinal como un programa de interés nacional estratégico. Eso al final que se debe traducir en alguna regulación y en alguna facilidad para la industria. Y pues obviamente digamos que estamos en la discusión y análisis final del decreto 613, que es como el marco normativo más importante que existe en el país. Y pues yo creo que este tipo de conversatorios seguramente le ayudan a los tomadores de decisión obviamente, es una herramienta para los tomadores de decisión. Entonces agradecemos nuevamente a la doctora Paola y agradecerte a ti, pues, ayudarnos en la divulgación de este importante evento. Bueno. No, seguro, vamos a después de la próxima semana a hacerle seguimiento a lo de la conferencia. Seguramente, como decía la doctora, van a haber muchas preguntas, tanto de médicos como de personas, y quizás se puede más adelante promover un foro y seguir dándole difusión. Sí. Seguro que sí. Estos temas son de mucha discusión y de mucho análisis desde diferentes puntos de vista. No lo mencioné, pero yo soy profesora de un diplomado que hace la Universidad del Rosario específicamente alrededor del cannabis medicinal, y las preguntas que vienen de los industriales como tal hacia una persona médica como yo son muchísimas, porque es que hay mucha confusión y mucha falta de entendimiento en qué proceso necesitan entablar ellos desde sus propias empresas para poder comercializar un producto basado en cannabis medicinal para uso humano. Hay muchas cosas que todavía no se entienden, entonces es importante tratar de, como dije yo, cerrar la brecha cada vez más. Sí, eso es precisamente con la investigación, ¿no? Así es. Ha estado muy reprimida y ahora pues se abren campos para eso y definitivamente ayer leía una noticia de que el cannabis, la venta de marihuana ilegal en Estados Unidos va a ser este año de 60 billones de dólares. La ilegal todavía, es muy grande. Y eso hay que empezarlo a regular, porque es que la gente no sabe. Hay muchos riesgos con eso. La verdad, yo estoy un poco preocupada porque ahora estos reportes que nos dan la revista Forbes e inclusive el Global Drug Survey, que está contándonos que la gente está cada vez consumiendo más cannabis, sobre todo para aliviar su estrés, su ansiedad, todas estas cosas, y si es cannabis ilegal, pues se están exponiendo a riesgos innecesarios cuando están usando productos que tienen más alto THC, que puede actuar en su contra en sus desenlaces de salud mental. Entonces es una cuestión muy importante, es una cuestión de salud pública ya en este momento. La regulación se convirtió en un problema de salud pública en este momento. No quise mucho adentrar en ese tema porque es un tema que apenas estamos empezando a conversarlo aquí en Colombia, pero eventualmente es donde va a llegar. Yo creo que esa es la decisión responsable de los gobiernos de ahora en adelante, estar empezando en la salud pública y cómo proteger a la gente, cómo ponerle un control a todos estos productos que están en la calle, porque en Estados Unidos con shatters y con dabs que tienen 70% de THC, 80% de THC, eso es una cosa brutal, que puede tener unos impactos terribles en la salud mental de los jóvenes, por ejemplo, que son los que les gusta usarlos. Y sobre todo si no tienes ningún tipo de contacto previo y utilizas mal, pues los efectos van a ser negativos. Además que también con todas estas noticias de que sí puede funcionar el cannabis, la gente cree que
lo puede hacer más libremente. Ajá, y cambia la percepción, definitivamente cambia la percepción. Entonces son estas cosas que solamente en un marco regulatorio bien establecido podemos empezar a estudiar y podemos empezar a tratar responsablemente. Si estamos en la ilegalidad, nada de estas cosas pueden funcionar. Sí, correcto. Sí, además que también puede causar el efecto contrario, que la persona está buscando aliviar del estrés, pero usa una sustancia o un cannabis que es muy potente, THC, puede tener hasta esquizofrenia y todos esos temas. Ajá, así es, así es. Bueno, perfecto. Más adelante podríamos conversar más de esto, pero vamos paso a paso. Muy bien. Estaremos pendientes del juego, doctora. Bueno, gracias. muchas gracias, Luis. César. Gracias, César. Bueno.